La conferencia que nos toca ahora es el poder de la Santa Sede sobre Estados Unidos. La imagen que veis es clara, significativa. Alguien que va a dominar en este país de lleno, ya está prácticamente en ello y lo conseguirá del todo en muy, pero que muy poco tiempo. Lo que vamos a hacer hoy es leer un capítulo sobre este libro, El conflicto de los siglos, de Ellen White. Y estad atentos a lo que escribió, en parte historia, en parte profecía, y después de haber visto las noticias que hemos presentado, vaya panorama veréis en cumplimiento delante nuestro. El capítulo en cuestión es este, los fines del papado. Y cuando dice los fines no quiere decir determinar, sino los objetivos del papado. ¿Estaréis atentos a la lectura conmigo? ¿No os dormiréis? No, vale, pues. Los protestantes consideran hoy día el romanismo mucho más favorablemente que años atrás. Antes os hacía referencia al respecto sobre lo que llegó a escribir Abraham Lincoln, etcétera, al principio de este país. Pues ya en los tiempos de Ellen White habían pasado unos años y ya la cosa estaba cambiando. En los países donde no predomina y donde los papistas siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota creciente indiferencia respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Una vez más vayamos deteniéndonos, porque fijaos que nos dice en los países donde no predomina y donde los papistas siguen una política de conciliación para ganar influjo. Por tanto, ¿se ponen en oposición a? No. Lo que hacen es trabajar para ganarse a, que es muy distinto. Es una política. Y precisamente en estos lugares, ya veis, indiferencia respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal, o sea, de los protestantes, de los católicos. Cada vez más indiferencia. Entre los protestantes gana terreno la opinión de que, al fin y al cabo, no difieren tanto como se suponía en los puntos fundamentales y que unas pequeñas concesiones de parte de ellos los pondrá en mejor inteligencia con Roma. ¿Os dais cuenta? Ir cediendo, porque ya no importa tanto si hay una diferencia o no. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a aborrecer al papado y sostenían que congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. ¿Se está enseñando esto a los niños protestantes o exprotestantes? Porque ahora ya de protestantes se protesta poco respecto al papado. Los del mundo evangélico en general enseñan esto a sus hijos, que sus ancestros las pasaron canutas porque eran perseguidos a muerte y lo que sufrieron. ¿Les enseñan esto o ya no? Ahora es todo lo contrario. Ahora eso de aborrecer el papado ya es historia. Quizás algunos dirán, pero esto son palabras de odio, aborrecer al papado. ¿Es lo mismo aborrecer al papado que a alguien que es católico? No, para nada. Porque Dios tiene pueblo en todas partes, en todas, y mucho en el catolicismo. Y a veces entre el dicho pueblo de Dios hay muchos que en verdad no son pueblo de Dios. Pero aborrecer al papado significa aborrecer sus doctrinas, aborrecer lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará. Y eso hay que seguir diciéndolo. Pero ¿cuán diferentes son los sentimientos hoy día? Los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sufrido gravísimos perjuicios y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que la influencia de la civilización moderna ha modificado sus sentimientos. O sea que la Iglesia Católica ha cambiado, que eso eran otros tiempos y eran muy bestias. Y eso también repercutía dentro de la Iglesia, por eso hacían lo que hacían, pero ahora ya no, ahora se han civilizado, ahora son modernos, han cambiado. Y la gente se lo traga. Los protestantes se lo tragan.
¿Habrán olvidado quienes tal dicen las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Ahora ya diríamos casi 1000 años, porque esto fue escrito hace ya unos años atrás. Pretensiones de infalibilidad. ¿Qué es eso? Quiere decir que el Papa, cuando habla, ¿qué es? Pues es misa. Que lo que dice no puede estar errado, que son infalibles, ex cátedra. Bueno, no siempre dicen que en cualquier momento es siempre como dicen, pero cuando asume cierto momento, lo que dice es misa. O sea, es así y punto. ¿Esto se sigue manteniendo? ¿Ha cambiado Roma este concepto? Sigamos leyendo. Lejos de abandonar esta pretensión, la ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás, según las Escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que rigieron su conducta en pasadas épocas? ¿Sabíais esto? Esta frase es historia, no es ficción. La Iglesia nunca erró ni errará jamás, según las Escrituras. Esto es muy fuerte, ¿eh? ¿No ha errado nunca la Iglesia Católica? ¿No sigue errando? ¿No errará más? ¿En serio? Pero claro, fijaos que esto está hablando del siglo XIX. En 1960 y pico sucedió algo. Se hizo el Concilio Vaticano II. Y en el Concilio Vaticano II se dejaron de lado algunas cosas de estas como si nunca hubiesen pasado. Y se hizo un cambio radical para llevar a la gente al ecumenismo. Y les ha salido a la perfección. Los resultados están en todo lo que estáis viendo que hemos visto esta mañana y tantas veces más. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo cuanto hizo al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase oportunidad? Sus dogmas, santo y bueno. ¿Habéis oído hablar alguna vez sobre Domingo de Guzmán por los católicos? ¿Habéis oído hablar de gente que trabajaba de tal modo para aniquilar cristianos auténticos? Pues todo eso para ellos sigue siendo santo y bueno. Y visitad iglesias católicas y catedrales y veréis en qué punto y en qué disposición los colocan. Siempre en un estado místico, como casi en trance, viendo no sé qué. Nos hemos hartado de documentar todo esto en iglesias católicas. Va lleno, no han cambiado, siguen considerándolos como lo mejor de lo mejor. Bueno, pues ahí está. Todo lo del Concilio Vaticano II es una fachada para dar un cambio y ganarse a la gente. Pero si ahora cambia el tema, la situación general, ¿volverán a lo de antes? Esto os lo debéis plantear todos, ¿eh? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y en el acto resucitarán su tiranía y persecuciones. ¿Cómo? Pero se están diciendo que son los máximos alarides ¿de qué? De la libertad religiosa. Ellos y el... ¿quién? Y Estados Unidos. Lo que está diciendo Lenguay aquí es profecía. ¿Se ha cumplido? ¿Han vuelto con este antiguo poder y resucitando su tiranía y persecuciones? ¿Lo han hecho ya? Aún no. En ocasiones contadas sí. Que se lo digan Alberto Rivera, el exjesuita, que denunció todo lo que denunció y cómo terminó. Pero normalmente a nivel público no funcionan así. Esto aún es profecía. No se ha cumplido, pero se va a cumplir. Y se dan los indicios para que ese acontecimiento se dé. ¿Queréis saber cuáles son? Pues vamos a verlo. Un conocido autor dice lo siguiente respecto de la actitud de la jerarquía papal sobre la libertad de conciencia
y de los peligros que amenazan especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica por el éxito de su política. Por tanto, esto os atañe a vosotros que estáis viviendo aquí. Hay muchas personas dispuestas a atribuir al fanatismo o a la puerilidad el temor de que el catolicismo romano pueda ser fatal a los Estados Unidos. Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada hostil a nuestras libres instituciones, ni ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos, pues, en primer término, algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de tan fundamental importancia. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice, no hace tanto de esto, ¿eh? ¿Cuántos años hace? Desde 1854 hasta ahora. Haced cálculos, no tantos, ¿eh? A nivel histórico no son tantos. Pero mirad qué llegó a decir. Las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas a favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer entre todas. Esto lo dijo un papa que no hierra. Y resulta que lo que hemos visto esta mañana y hemos visto continuamente en noticias es que el Vaticano, el Papa, sobre todo, está hablando de la libertad de conciencia, la libertad religiosa, continuamente. Se ha hecho el líder de todo eso. Ahora lo está haciendo también Donald Trump. ¿No ha habido un cambio aquí? En la política exterior, al menos, ¿no ha habido un cambio a nivel Vaticano? Vaya que sí lo ha habido. Si dice que la libertad de conciencia es lo peor del mundo. Es brutal esto, ¿eh? El mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1864 anatematiza a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a todos aquellos que pretenden que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Señores, estas son palabras... Bueno, es que no hay calificativo. No hay calificativo para esto. Si tú crees en otra cosa, quieres ser libre de pensar lo que quieras a nivel de creencia, tienes otra fe, otro culto, estás o eres anatema. ¿Y qué es anatema? Pues todo lo peor, ¿eh? Pero además, si tú dices que la Iglesia no puede emplear la fuerza para someter a los demás, eres lo mismo, un anatema. ¿Y qué hizo la Iglesia durante siglos y siglos? Cuando tenía el poder, esto, emplear la fuerza. O lo hacían directamente, o si no podían hacerlo directamente por el tema de según qué leyes, ¿qué hacían? Utilizaban el poder civil para aplicar las penas ejecutorias que ellos decidían. Señores, esto se va a repetir, ¿eh? Esto lo tenemos a la vuelta de la esquina. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no envuelve un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. Por tanto, cuando es potente, cuando tiene el poder, ¿es tolerante? Ni mucho menos. El obispo O'Connor dice, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Vaya frase, ¿eh? El arzobispo de San Luis dijo un día, la herejía y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. Italia, España, cita de donde venimos nosotros. Esto es la historia de España durante siglos y siglos. Y en esos años en que se escribió, seguía siendo muy católica España. Ahora teóricamente hay muchos que no creen en nada, que pasan de todo, dicen, pero van siguiendo las costumbres católicas. Sí, muchísimas veces.
Pues mira por dónde sí, las cosas parece que han cambiado, pero a la que vuelvan a tener el poder, volverán a hacer lo mismo. Y hay otras profecías que hablan de los países de origen católico, de saturación católica, mejor dicho, en Europa. El papado volverá a imponer lo suyo de lleno. O sea que vosotros estáis aquí y lo vais a pasar mal. Nosotros estando allí tampoco vamos a saltar de alegrías, precisamente en este sentido. Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: yo me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor, el Papa, o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Vaya, qué amor cristiano, ¿eh? Y esto, cardenales, arzobispos y obispos. ¿Nos damos cuenta de lo que significa esto? Verdad es que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. Millares de personas de dicha Iglesia sirven a Dios según su leal saber y entender. Se les ha prohibido leer la divina palabra, por lo que no pueden discernir la verdad. ¿Ahora se les ha prohibido leer la palabra en la actualidad? Ahora en la actualidad se dice por parte del Papa que lean cada día la Biblia. Ostras, han hecho un cambio, ahora son los santos, son muy buenos. Pero hay una diferencia. Leed cada día la palabra, pero nosotros somos los que la interpretamos. Por tanto, ¿sirve de algo leer la palabra? De nada, porque seguirán mandando ellos y diciendo lo que significa cada cosa. Tú no tienes ni voz ni voto. O sea que sencillamente lo que están haciendo, ¿qué es? Cambiar unas formas externas para hacer que la gente pique el anzuelo. Nunca han visto el contraste entre un servicio viviente del corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira a esas almas con misericordiosa dulzura, educadas como están en una fe engañosa e insuficiente. Él hará penetrar rayos de luz a través de las densas tinieblas que las envuelven. Él les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos se unirán todavía a su pueblo. Por tanto, ¿hay que despreciar a los católicos? Nunca, nunca. Tendrán una doctrina equivocada, pero cada persona tiene un sentimiento, un corazón hacia Dios o no. Por tanto, nosotros no debemos juzgarlos, ya se encargará Dios de esto. Pero la profecía nos dice que a los sinceros el Señor los va a guiar y encontrarán la verdad y la van a abrazar y pasarán, ¿sabéis a qué? A ser el pueblo de Dios en el peor de los momentos de la historia para un auténtico cristiano. Van a ser los más valientes. Habrán estado en la confusión, en el engaño, en Babilonia durante años quizás, muchos años. Pero llegado el momento, el Señor les tocará el corazón y muchos van a reaccionar y serán salvos. Y sufrirán la persecución por parte de los suyos mismos. Por tanto, hay que trabajar también para los católicos. Pero el romanismo, como sistema, no guarda actualmente mayor conformidad con el Evangelio de Cristo que la que guardara en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en densas tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. ¿Es verdad esto? ¿Cómo están las iglesias protestantes hoy en día? ¿Se enteran de la profecía? ¿Se enteran de cómo son las señales de los tiempos que se están cumpliendo ahora? ¿Sabéis? Básicamente, bueno, como algunos llegan a decir, sí, las profecías se cumplen, hay guerras, hambres, terremotos en diferentes lugares, eso se cumple. Sí. Pero se basan también en otra cosa. Todo el movimiento que está pasando en Israel, el movimiento sionista. En eso se basan católicos y protestantes también junto a los judíos para decir que las señales del retorno del Mesías es inminente. Están trabajando a favor de Satanás y muchos no se dan ni cuenta. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación.
emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, preparándose para una lucha violenta y resuelta, a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer lo que hizo el protestantismo. ¿Para qué trabajan? Para recuperar el gobierno del mundo. ¿No fue la Iglesia Católica la dueña prácticamente del mundo conocido? Vaya que sí lo fue. Y ahora se habla mucho, y hablamos en los temas de sociedades secretas, masonería y demás, el NOM, el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. ¿Quién está detrás de eso? Hay mucha gente que se queda, no, son la masonería. Otros sí, sociedades secretas. Señores, quien está detrás de eso sí son estos. Pero es que están unidos precisamente a los que los lideran, que son el papado. Trabajan para conseguir el gobierno del mundo. Y cuando leéis libros y veis vídeos de gente y gente que habla sobre estas cosas, difícilmente llegan al que está detrás de todo moviendo los hilos. Muy difícilmente. Y esto también es una columna de humo para muchos, que se quedan con todo lo que se ve más o menos, pero no llegan a la raíz de todos los males. Y trabajan para restablecer las persecuciones. Pues esto es lo que se nos viene encima, las persecuciones. El catolicismo gana terreno en todos sentidos. Véase el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Nótese la popularidad de sus colegios y seminarios en Norteamérica, tan patrocinados por los protestantes. ¿Qué universidades son las más importantes de este país? ¿Georgetown? ¿A quién pertenecen? Jesuitas. Son los que tienen el mayor índice en referencia a lo mejor que se puede llegar a estudiar en este país es en esos centros. Los más cualificados, los políticos también tienen que estudiar en esos lugares para tener un reconocimiento especial. Señores, esto no son bromas. Quiere decir que a través de estos colegios, seminarios y demás, universidades, que están siendo apoyados por los protestantes porque ellos también dicen que son los mejores lugares para estudiar, para formarte, es como han conseguido ir cambiando la opinión pública. Y así se los están ganando a todos. Piénsese en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes apostasías que van a engrosar las filas de los católicos. Estos hechos deberían inspirar algún cuidado a cuantos aprecian los puros principios del Evangelio. ¿Sabéis que en Inglaterra el catolicismo está creciendo y mucho? ¿Sabéis que hay muchos anglicanos que se están pasando al catolicismo? ¿Sabéis que hicieron santo a un tal señor Henry Newman, que era un anglicano de mucho nombre, que se hizo católico, lo declararon santo? Y eso ha ayudado a muchos anglicanos a pasarse al catolicismo después de años. Y sabéis que, como dijo Alberto Rivera, era un infiltrado de la Iglesia de Roma en el anglicanismo para después sacar a gente, arrastrar gente con su ejemplo. Jugadas maestras y la gente se lo traga. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han contraído compromisos y hecho concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les son incomprensibles. Que lo estamos viendo, los protestantes unidos con los temas papales, incluso aquí en Estados Unidos. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros con que amenaza su supremacía. Es necesario despertar al pueblo para que rechace los avances de este peligrosísimo enemigo de la libertad civil y religiosa. ¿Se están haciendo estos trabajos por parte de los creyentes en Estados Unidos? El pueblo adventista, y me dirijo especialmente a los adventistas, que son los que sabían esto, porque el libro es adventista, ¿están diciendo las cosas por su nombre? ¿Están trabajando para destapar las artimañas de Satanás a través del catolicismo? ¿Están denunciando las cosas? ¿Están trabajando para ver o para hacer ver a los católicos de a pie realmente dónde están metidos, para que abracen la auténtica fe?
pues entonces están vomitados. Están vomitados como la Odisea. Porque si no trabajan para decir las cosas por su nombre, aunque sea con tacto, no lo hacen, están sirviendo a Satanás. Y es duro, muy duro. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias estúpidas y sin significado. Pero están equivocados. Aunque el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. Hemos estado en cantidad de iglesias, cantidad de catedrales, buscando datos, buscando detalles. ¿Y qué hemos visto? ¿Que el arte con que han sido hechas en construcción y decoración son un asco? Todo lo contrario, te quedas maravillado. Son impresionantes. Han sabido trabajarlo muy bien. El culto de la Iglesia romana consiste en un ceremonial que impresiona profundamente. El brillo de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes. Y ahora, Semana Santa, ¿no? ¿Estamos? ¿Qué hacen los católicos? Aquí no sé si es muy habitual, pero irte a España. Veréis que en cada ciudad, prácticamente en cada pueblo que hay, procesiones de Semana Santa. Hay los costaleros, que son gente que se dedican a cargar con un ídolo sobre sus espaldas, entre muchos los llevan porque pesa muchísimo, todo cargado de oro y de tantas cosas más. Van gritando, llorando, procesión de soldados romanos por delante, como si fueran a la crucifixión de Cristo, todo, ejemplificando esas escenas. Y hay lugares donde, para sacar la imagen que deben circular por la ciudad o por el pueblo, si llueve mucho y no pueden sacarla, empiezan a llorar, a gritar, a pegarse, a de todo. Sí, eso pasa en Andalucía, en España, en el sur de España, donde el catolicismo aún impera mucho. Y la gente, los veis, cantando saetas, canciones hacia esos ídolos. Lo pasan fatal, pero hacen toda una procesión alucinante, con sus músicas, sus tambores, todo. Eso cautiva. Y eso, en definitiva, que está diciendo aquí, es lo que esta semana está sucediendo. Que si no habéis visto nunca una procesión católica por gente muy católica, que mira, por dónde, a la que termina eso, algunos de ellos van y se emborrachan tanto como pueden y más, pero lloran por sus ídolos. Miradlo algún día, os vais a quedar tiesos, con sus caballos a veces, con toda una procesión impresionante. Bueno, pues todo eso es lo que hacen. Y hay gente que lo cree de verdad, que cree que eso es la verdad, y lo hacen de corazón, pero están totalmente equivocados. Pues esa gente debe conocer la verdad. Ahora, también os digo que no vayáis en medio de una ceremonia de estas de procesión y empecéis a decir, no, que esto es idolatría y tal y cual, porque duráis menos que un caramelo a la puerta de la escuela, os lo aseguro. Sigue diciendo, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas selectas y su exquisita escultura, todo incita al amor de la belleza. Los que habéis ido conmigo a estos lugares, ¿estáis de acuerdo con esta descripción? Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Sabéis? Hay personas dentro del mundo adventista, yo me había encontrado a bastantes personas que decían, no, yo no entro nunca a una iglesia católica ni a una catedral. Pues no saben lo que se pierden. No saben lo que se pierden. Y no estoy fomentando el catolicismo, pero a nivel de arte es maravilloso. Maravilloso. ¿Te das cuenta que ha habido una inteligencia haciendo esas construcciones? Que no es una inteligencia cualquiera, después de siglos aún está de pie. Y veis el arte en las esculturas, en las pinturas, pero eso sí, si no vais buscando los detallitos de las cosas que muestran que ese culto no es divino sino satánico, entonces sí que lo tenéis mal.
Por cierto, ¿os habéis preguntado por qué tienen altar de oro? O de otra cosa, quizás es mármol. ¿Por qué tienen altares? ¿Por qué llegan con un incensario y van primero por todo el altar dando vueltas? ¿De dónde surge todo eso? ¿Del cristianismo? ¿Del judaísmo? Porque el origen del catolicismo no es el cristianismo, es el judaísmo, de los mismos que hicieron sacrificar a Cristo. Y esto mucha gente no lo sabe. Y es lo que iremos exponiendo a través de las conferencias. Y eso hay que conocerlo. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del potente órgano, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas, como veis aquí, de sus vastas catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia. Antes de venir aquí, hace unos días, estábamos en una parte de España donde hay precisamente el monasterio de Silos, en Burgos. Es el monasterio más reconocido porque es donde aún dura el canto gregoriano. ¿Sabéis cuál es el canto gregoriano? El canto gregoriano es en el que, como mucho, se puede utilizar un órgano, pero todo se hace con voces. Y ahora cuando fuimos nosotros, ¿cuántos había cantando? ¿13 eran? Y el organista. Un organista que tenía, no iba a decir 200 años, pero casi. Un hombre súper mayor, iba con el taca-taca, como andan las personas que no se pueden mover mucho, totalmente jorobado, y nos sorprendió mucho porque empezaron a salir de detrás del altar, empezaban a salir los que iban a cantar, todos se acercaban primero hacia el altar, ¿y qué hacían? ¿Lo recordáis? La reverencia al altar, porque ellos dicen que significa el altar del sacrificio de Cristo también. Van saliendo uno por uno, van haciendo esto, se van colocando, pero sale ese señor que tenía o más de años, va llegando hasta allí como puede, aparca su taca-taca y empieza a subir unas gradas donde había asientos en filas ascendentes, como en un campo de fútbol o cualquier otro estadio, ¿no? Y de repente ya no lo ves más, porque claro, bajito y muy encorvado, y empieza a sonar el órgano. Era el organista. Te quedas impresionado, ¿verdad? Cuando ves un hombre de esa edad y aún allí, y luego veías los que cantaban, los que quedaban del coro. ¿Cómo cantan? ¿Dan asco cantando? Es impresionante. Es cierto, precisamente nosotros no estuvimos en una de las misas, sino en los momentos en que ellos tienen antes de ir a comer, a las 12 menos cuarto, de 12 menos cuarto a 12, y empezaban a cantar. Tremendo, súper bien. Pero era sumamente repetitivo, ¿verdad? Era prácticamente ¡pam! Y volvían otra vez con lo mismo, y así todo el rato, un cuarto de hora. Hasta que sonaba la campana, se acabó, volvían todos a salir, reverencia al altar, y se fueron. Y muy amablemente bajaba uno y te decía que te fueras, con unas caras de pocos amigos. Pero bueno, fue interesante, ¿no, Crosby? ¿Es que sí? Muy interesante. ¿Cómo te quedas cuando ves todo ese espectáculo? ¿Sabéis? Esta gente, por ejemplo, hizo varios discos, que yo recuerdo hay uno que fue el principal, que se vendió muchísimo, era todo de canto gregoriano. Cuando tú oyes eso, te quedas anonadado. Bueno, pues todo eso es lo que está explicando aquí. Estaba hecho para cautivar los sentidos. Y cuando tú oyes eso y ves todo el ambiente de una catedral o de una iglesia o de un monasterio, ¿cómo te quedas allí? ¿Habéis entrado en iglesias católicas grandes? Bueno, las de aquí de Estados Unidos están bien, ¿no? Pueden ser grandes, pueden ser bonitas, pero si vais a las de Europa os vais a quedar alucinados, porque esas son las auténticas, las antiguas, y es impresionante. ¿Y para qué se hacían esos grandes monumentos
con todo ese gran arte y demás, y esos cantos, para cautivar a la gente. Porque la gente una vez se pone allí, con un silencio absoluto, que si das un golpe a un banco se oye ¡pam! Y todo resuena y todos, uy, que no, yo no he sido. Uy. Bueno, pues todo esto se hace expresamente para cautivar, para una grandeza que te supera. No era porque sí. ¿Os imagináis a Jesús haciendo hacer estas construcciones para que la gente se quede totalmente perpleja ante todo lo que sucede, maravillada? No. Jesús hablaba directamente al corazón, y tantas veces ¿dónde lo hacía? Siempre que podía, ¿dónde lo hacía? En la naturaleza. No les dijo edificad iglesias magníficas y... No, no. Porque él hablaba a quien debía hablar, a buscar los corazones, a hacer entender a la gente la verdad, contra todo lo que se establecía a su alrededor. Del otro ya se encargaban los de las sinagogas, los del Sanedrín. Mirad cómo lo llega a decir. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores, que solo sirven para burlar los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara prueba de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos. El verdadero cristianismo se muestra tan puro y hermoso entre la luz brillante de la cruz que ningún ornamento exterior puede realzar su verdadero valor. Lo que vale a los ojos de Dios es la hermosura de la santidad y un espíritu dulce y apacible, cual conviene a la mansedumbre enseñada por Cristo. Vaya diferencia, ¿eh? Lo dejamos aquí, vamos a comer un poco, dormir un poco quizás, y continuar, ¿de acuerdo? Pues de aquí, ¿cuánto? Una hora aproximadamente, hora y algo, ¿reanudamos? ¿Sí? ¿Os va bien? Pues quedamos así. Y estad atentos a lo que viene después, porque veréis una vez más cómo la profecía va cuadrando, pero de lleno.